Buenos días, Venezuela. Un gusto saludarles. Bienvenidos a Puntos de Vista. Soy Roseliano Díaz Arias y durante los próximos 30 minutos los voy a acompañar en esta entrevista. Para hoy conversamos con Felipe Mujica, quien es secretario general del partido MAS. Bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy. Feliz viernes. Bien, bien. Bueno, un tema principal, el tema electoral, se ha llevado esta semana por lo menos los grandes titulares en los diarios de circulación nacional y también las primeras notas en los telediarios. Pero algo importante es que ayer precisamente hubo una rueda de prensa de la Alianza de Partidos Democráticos donde exigen al Consejo Nacional Electoral pues anunciar el cronograma electoral. ¿Qué opina Movimiento al Socialismo? Bueno, nosotros lo hemos dicho desde casi toda la vida o toda la historia del MAS, lo anunciábamos incluso en ocasión del aniversario 54 años que cumplió el MAS el día domingo 19, hicimos una rueda de prensa el día lunes, donde presentamos un documento y ratificábamos que había que buscar una salida pacífica, una salida política, una salida constitucional a la crisis que el país vive. Es evidente que después del 28, cuando el país pensó que iba a conseguir una solución plena, bueno, ha ocurrido todas las cosas que ocurrieron, hemos llegado a este punto y está planteado una cadena de procesos electorales donde están las gobernaciones, están las alcaldías, los legisladores, los consejos municipales y finalmente, porque es cuando se cumple el último lapso, la Asamblea Nacional. Hay todo un planteamiento, entiendo que no sé qué cantidad de fechas que se le han sido transmitidas por la Asamblea Nacional al organismo electoral, que es a quien le corresponde. Para que resuelva, bueno, nosotros estamos a la expectativa de ver, primero, qué ocurre con el tema de la fecha. Segundo, qué ocurre con un conjunto de temas que están pendientes. Por ejemplo, las exigencias de que se publiquen los resultados del 28 que no se han publicado todavía por parte del organismo electoral. ¿Qué va a ocurrir con los partidos que en su momento, entre otros el MAS, le fue arrebatada la tarjeta sin son ni ton, porque no había ningún motivo legal, ni procesal, ni administrativo? Entonces se lo quitaron a Puente, se lo quitaron al MAS, se lo quitaron a Unión y Progreso y a otras organizaciones políticas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a resolver? ¿No se va a resolver? Es decir, hay un conjunto de situaciones referidas al tema electoral que hay que resolverlas y que por supuesto eso forma parte de las decisiones que se van a tomar. Es evidente que hay todo un debate sobre una parte de la oposición que dice que no se debe participar y otra parte que dice que sí hay que participar. Ambos argumentos tienen que ser respetados y hay que tratar de no caer en las situaciones del pasado cuando cada vez que tú decías una cosa, el que no está de acuerdo contigo te descalifica. Eso hay que sacarlo del plantel, pues del tablero político. Del tablero, porque simplemente lo que hay que discutir, qué es lo que hay que hacer, es evidente desde mi punto de vista que la abstención, aquí lo único que ha servido es para que el gobierno haya ganado y se le haya facilitado resultados electorales. Cuando no ha habido abstención, como ocurrió el 28 de julio, o como ocurrió en el 2007, o como ocurrió en el año 2015, y la decisión de la población ha sido participar, los resultados los hemos conocido. Entonces, de lo que se trata en este momento es de reivindicar la posibilidad de que se haga procesos electorales donde se respete la voluntad de la gente expresada en el voto, donde haya la posibilidad de que los sectores democráticos no cometan los errores que se cometieron en el pasado. Por ejemplo, la última elección de gobernadores, se ganaron 3 y después se ganó Barinas, fueron 4. Pero si el segundo, el que quedó segundo, se hubiera encontrado con el que quedó tercero, se hubieran ganado aproximadamente 17 gobernaciones. Lo cual quiere decir que si los sectores democráticos actuamos con inteligencia, actuamos entendiendo que hay que buscar una salida pacífica, electoral, democrática, y que para eso está la mayoría de la población, y que hay también cómo defender los resultados cuando se tiene plena conciencia del tema, bueno, evidentemente iríamos a un proceso en el cual habría la posibilidad de ocupar espacios y de ratificar claramente lo que ocurrió el 28. Entonces creo que eso hay que discutirlo. Usted acaba de hablar algo, decir un punto muy importante y es la unificación de criterios cuando se va a la postulación de cualquier proceso comicial. Pero ahora,
Ayer en esta rueda de prensa de los partidos, de los partidos democráticos de oposición no estaba suscrito una firma o no estaba pues el partido más dentro de esta alianza. Si hablamos entonces de una unificación de criterio, ¿por qué no está allí también esa alianza el MAS? Bueno, es una parte de la oposición la que actuó ayer con su rueda de prensa. Nosotros la dimos primero, nosotros la dimos el lunes. El lunes dijimos más o menos lo mismo en el sentido de que había que buscar una salida democrática, una salida acordada, y bueno, y la dimos nosotros, no le pedimos a ninguno de ellos que fuese expresamente, porque sabemos que en el campo opositor hay distintas maneras. A mí me parece bien importante que ese campo que está allí, que fundamentalmente los que están en la Asamblea, bueno, se hayan puesto de acuerdo en que hay que buscar soluciones, hay que buscar salidas, incluso escuché a Timoteo Zambrano proponiendo mecanismos, que respetar todos los gobernadores que quedaron electos, los 4, respetar los alcaldes, buscar esquemas que permitan que el que llegó segundo pueda ser la figura acordada. Si el campo democrático logra resolver todos esos problemas y el país percibe claramente que en cada gobernación, si fuesen las gobernaciones, o en cada alcaldía, si fuesen las alcaldías, o cada diputado, si fuese la asamblea, hay una opción que claramente se identifica con la mayoría del país y eso está acompañado por la mayoría de los factores políticos, sociales que actúan en Venezuela, bueno, evidentemente el país va a respaldar eso. Y creo que todo el mundo está plenamente consciente de eso. Ojalá en el campo del oficialismo se comprenda que lo que ocurrió el 28 fue que se demostró que ellos son minoría. Y eso no ha desaparecido. Simplemente es una situación que no se ha resuelto, que debería resolverlo de una manera directa el organismo electoral terminando de publicar los resultados y a partir de esa publicación entonces ver cuál es la realidad de lo que efectivamente ocurrió ese día. Y terminar entonces de ver, bueno, si hay que producir modificaciones en el CNE, que las están proponiendo muchos factores, o cómo se garantiza lo que haya que garantizar en materia de la normativa electoral. Es decir, todo eso es posible hacerlo. Y yo entiendo que hay factores en este momento del oficialismo que son partidarios de soluciones pacíficas y democráticas, que no están planteando que la solución es la guerra, ni que la solución es que yo tengo de aliado a Nicaragua y a Cuba para enfrentar en términos armados lo que venga, porque por ahí no están los tiros. Eso es lo peor que nos puede ocurrir como nación, como sociedad, que además de todos los conflictos que tengamos, le tengamos que agregar que amanezcamos y nos digan, mira, se murió mi papá, o me mataron a mi hermano, o mataron a mi amigo, producto de un conflicto. Ahí tenemos el ejemplo de lo que está pasando ahí en Colombia, al ladito de nuevo. Se volvió a prender el conflicto, ya creo que van por 100 y pico de muertos, 2000 y pico de colombianos y venezolanos que han tenido que regresar para acá. Bueno, yo creo que nadie tiene interés en que ese sea el camino, porque ese es el peor de los caminos que pudiéramos tomar los venezolanos. Nos corresponde establecer una pausa, pero quiero dejarle la pregunta en el aire. ¿Participará o no participará? Es decir, ¿se irá a una alianza el MAS o tendrá candidatos independientes? Me responde el regreso. Estamos conversando para esta jornada con Felipe Mujica, secretario general del Partido Movimiento al Socialismo. Bien, estamos de vuelta. Esto es Punto de Vista. Les comentamos que para este año se espera por lo menos tres elecciones constitucionales, que lo establece así la Carta Magna. Estamos hablando de elecciones locales, elecciones de alcaldes, también regionales, de gobernadores y por supuesto de diputados de cara a la Asamblea Nacional. Para esta jornada conversamos con Felipe Mujica, quien es secretario general del Partido Movimiento al Socialismo, y en la parte anterior hacía un bosquejo sobre la unificación de alianzas y criterios para así motivar el voto. Dejaba la pregunta al aire. ¿El MAS plantea irse en solitario a estos comicios constitucionales o, por el contrario, piensa hacer alguna alianza de cara precisamente al proceso comicial? Bueno, tú puedes revisar la historia, vamos, para no irnos muy lejos, a la elección de gobernadores, la última que se dio. El único partido que respaldó los 4 candidatos que ganaron fue el MAS. Nosotros en aquel momento llamamos con una consigna que decíamos hay que votar por los mejores, ante una cosa que nos pareció absurdo, que era que los partidos opositores tenían 6, 7 candidatos en cada estado y por supuesto entonces la posibilidad de ganar era muy difícil. Nosotros ante eso dijimos vamos a votar por los mejores
Y ahí empezamos a buscar en cada estado el mejor candidato, independientemente de qué partido militar. Llamamos a votar por Morel, llamamos a votar por Galíndez, llamamos a votar por Rosales, y después cuando vino la situación de Barinas, llamamos a votar por el candidato que ganó, Garrido, que ganó en Barinas. El único partido, revisa la historia y te vas a conseguir que fue el MAS, el que dijo los mejores. Y en el resto de los estados llamamos, como te dije, a votar por los candidatos que tuvieran mejor condición. En este momento no tiene ningún sentido que tú vayas a tratar de que lo que prevalezca sean tus intereses particulares, los del partido o los de fulano de tal o de mengano. Ahorita lo más importante, como lo hemos dicho de mil maneras, es que prevalezca el interés de Venezuela. Y Venezuela necesita construir una salida política que tiene que ser sobre la base de los equilibrios, que es lo que mejor pudiera resultar. Si lo primero que se convoca son las elecciones de gobernadores, bueno, que hubiese una mayoría de gobernadores que fuesen electos y que procedan en sus candidaturas al campo democrático y que el gobierno entienda claramente que está en minoría frente al país y que eso obligue al gobierno, si no lo entiende todavía, a una negociación política y a una salida política frente a lo que está ocurriendo en Venezuela y que tenga que ver con resolver los problemas sociales, los problemas económicos, el problema de la diáspora, es decir, los terribles conflictos que tenemos en este momento los venezolanos. Por eso no tiene ningún sentido que, imagínate que el MAS llegara a decir, no, vamos a llevar 24 candidatos masistas. Ese no es el caso. Nosotros, en cada caso, si finalmente se toma la decisión de participar, dependiendo cómo sea el contexto, que eso lo vamos a discutir y tenemos que resolverlo democráticamente, como son siempre las cosas en el MAS. Hoy tenemos previsto una reunión vía Zoom a las 11 de la mañana, precisamente uno de los temas que vamos a discutir es cómo irnos acercando al contexto que se está generando en relación al tema electoral. Y cuando llegue el momento de escoger candidato, lo vamos a hacer con la responsabilidad, con la amplitud y colocando de manera privilegiada los intereses de los venezolanos en cada uno de los estados, si se trata de los regionales, en cada uno de los municipios, si se trata de los alcaldes, o en el país si se trata en relación a la Asamblea. Nosotros nos hemos caracterizado a lo largo de nuestra historia precisamente por buscar soluciones en donde lo que se privilegie no sean los intereses partidistas, sino los intereses de la sociedad. Pero también hay una realidad que es propia del Partido Movimiento Socialismo, y es que en declaraciones recientes María Verdial comentaba que no hay un proceso judicial sobre la tarjeta del MAS, pero hay una restricción en el proceso comicial. ¿En qué estatus está la tarjeta ahora del MAS? Bueno, lo que te comentaba, que eso formaba parte de las arbitrariedades que se cometieron. Te mencioné que 3 partidos, Unión de Progreso, el Partido Puente, el Partido MAS y otros, sin que me dieran ningún tipo de explicación, llegó el organismo electoral y dijo que no podíamos participar, no en términos que nos inhabilitaban, porque es una competencia que le corresponde al TCJ y sabemos cuál es el contexto de los partidos judicializados, el caso de COPEI, de Primera Justicia, y AD, todo lo que ha pasado con eso, en términos de la historia lamentable de esas organizaciones, producto de ese tipo de decisiones, sino que arbitrariamente, y además creo que no recuerdo en los procesos electorales recientes que algún partido se le haya quitado la tarjeta. Los 3 partidos teníamos todos los aspectos legales al día. El MAS tenía, de acuerdo con lo que fue la última votación de la Asamblea, la condición de 9º partido. El CNE admite una cantidad de partidos que estaban por debajo de la votación del MAS, sin dar ningún tipo de explicación. Es decir, y cada vez que intentamos que nos dieran una explicación, llegaron incluso al extremo de no recibirnos los documentos. Imagínate que la administración pública, tú vas a cualquier ente y presentas una solicitud, la que sea, y que te digan, no, no te la recibo. Bueno, nosotros tuvimos que pasar por allí. Volvemos y hemos dejado la puerta abierta con el organismo electoral para intentar resolver el problema. Vamos a ir nuevamente al organismo electoral, le vamos a preguntar, miren, por favor, díganos cuál es el contexto legal del MAS como organización. Si esto fue una decisión que solamente se tomó para esa elección presidencial por razones tales o cuales, que ya en este momento, más allá del precedente, no tiene mayor importancia, sino que se diga claramente cuál es la situación, y creo que el CNE debería simplemente normalizar, porque lo que priva para que un partido
que esté legalizado tenga que volver a empezar su procedimiento, es que no obtenga la votación. El MAS ha obtenido las votaciones en los últimos procesos. Y cuando ha sido necesario que no las hemos obtenido, por ejemplo, en el 2015, bueno, salimos corriendo a recoger nuestra firma, la recogimos y volvimos a legalizar el MAS. Entonces, nosotros no tenemos problemas con lo que haya eventualmente que hacer. Pero es evidente que eso de quitarle arbitrariamente las tarjetas a unas organizaciones tiene que ser corregido por el CNE y el CNE debe decir claramente de qué se trata y es lo que nosotros vamos a hacer para que ese problema también se resuelva. Bien, nos corresponde establecer una nueva pausa en esta entrevista con Felipe Mujica, quien es secretario general del partido MAS. Volvemos en segundos, no se aparte. Estamos de vuelta en Punto de Vista. Conversamos con Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Esta semana nuestro equipo periodístico de Noticias Canarí realizó un trabajo interesante en las calles de Caracas, consultando a los ciudadanos sobre si participarían o no en los procesos electorales que están pautados para este 2025. El resultado de esta encuesta fue dividida. Muchos de ellos pensaban que era prioritario ir a las urnas para generar un cambio, mientras que otros alegaban descontento con los últimos procesos electorales suscitados en el país. Les consulto al MAS. Ustedes han llamado al voto, a la participación activa, pero ¿cómo entonces se recupera, se le hace un llamado a los ciudadanos que hoy están descontentos con el ámbito político, que no quieren saber de la política en el país? Tú sabes que esto hay que revisarlo a la luz de las experiencias electorales que el país ha tenido, porque esto no es la primera vez que ocurre, que por una circunstancia tal o cual se llame la abstención. Yo recuerdo que desde que yo tenía, no sé, a lo mejor 16, 18 años, pero por los años 60, se llamó a la abstención. En aquel momento los partidos de la izquierda que estaban confrontados con Acción Democrática, bueno, y la pela que cogieron en ese momento los partidos de izquierda fue brutal. Después de eso ha venido distintos momentos que tú puedes comentar. En el año 1998, cuando fue Chávez candidato, Chávez era candidato en una elección donde se iba a votar por todo, por el Congreso, como se llamaba, las gobernaciones, la presidencia de la República, y de buenas a primeras, un mes antes, el Consejo Nacional Electoral de la época decidió separar las elecciones. Eso tenía un claro propósito político, que era darle una paliza a Chávez en las elecciones regionales, como en efecto ocurrió. Chávez perdió en aquel momento, lo que era el chavismo, creo que perdió como 19 gobernaciones, perdió más de 2/3 de la Asamblea, y por supuesto, después que eso pasó, en el seno del chavismo inmediatamente se produjo el mismo debate al cual tú haces alusión hoy. Vamos a ir a las elecciones, vamos a ir con ese CNE. Y hubo un conjunto de factores allí, donde recuerdo José Vicente Rangel, Luis Michelena, Nelson Merente, Irán Gaviria, el MAS, que estaba respaldando a Chávez en ese momento, que dijimos, hay que ir a la elección presidencial, porque esa elección se va a ganar. Bueno, el país sabe lo que ocurrió, a pesar de la paliza del mes anterior, vino diciembre y se ganó la elección como la ganó en ese momento Chávez. Lo que ocurrió aquí en el año 2007, Chávez venía de ganarle la elección presidencial a Rosales y se le ocurrió proponer una cosa absurda que fue la reforma autoritaria que comenzó por el cierre del Canal 2. ¿Qué pasó? El país votó y votó en contra de eso y Chávez no le quedó más remedio que reconocer la derrota, independientemente de cómo la haya calificado. En el año 2015 la gente decidió votar masivamente, el gobierno no lo esperaba, y perdió el gobierno más de los 2/3 de la Asamblea. Lo que acaba de ocurrir ahorita en el año, hace unos meses, en el 28 de julio. Es decir, las experiencias indican que hay razones para que la gente esté escéptica. Hay razones para que la gente diga que no puede ir a votar. Pero hay N número de razones mucho más importantes que esa, que demuestran que el abstencionismo a quien favorece es al gobierno. Y que lo peor que podemos hacer los ciudadanos, independientemente de lo que haya pasado, lo que haya ocurrido, es que si se presenta un momento electoral, bueno, le facilitemos todo al gobierno por la vía de no votar. Hay que insistir en que hay que recuperar condiciones, confianza, en ver exactamente cómo hacer el proceso. Todo eso hay que hacerlo. Y puede ser también muy difícil, pero es evidente que en este momento
no se tiene en la mano ningún instrumento diferente, salvo cuentos que no pasan de ser fantasías que en el momento se dieron. Recordemos toda la etapa que venimos a vivir con Guaidó, todas las fantasías que se crearon, se inventaron y se dijeron. El país logró rectificar y hoy estamos en presencia de un hecho indiscutible, que el 28 la mayoría del país dijo: queremos una salida distinta a la que tenemos en este momento. Pasó todo lo que ha pasado, pero esa mayoría sigue estando acá. Y esa mayoría tiene la posibilidad real de volver a concurrir a un evento electoral y volver a ganar. Habrá que asumir una cantidad de cosas que, por supuesto, a lo mejor no se previeron exactamente, que es cómo defender el resultado, cómo defender el voto, cómo garantizar que en cada caso no haya la posibilidad de las dificultades que se presentaron ahora. Entonces, todo eso tiene que ser objeto de un debate. Y los ciudadanos, pues esto no es una decisión de los partidos, es una decisión de los partidos políticos y de los ciudadanos, y por supuesto hay que dar el debate. ¿Y cree usted que el CNE esté en condiciones de asumir estos procesos comiciales, entendiendo que para la fecha aún no se ha restablecido por lo menos la página del Consejo Nacional Electoral? Bueno, deberían hacerlo. Yo creo que, por ejemplo, lo primero que yo haría desde el punto de vista de las instituciones es garantizar que en ese CNE haya una representación de los sectores no oficialistas que esté expresamente representado allí, porque eso es indispensable. Recordemos que, por ejemplo, cuando ocurrió lo de Barinas se tomó una decisión que en aquel momento fue sumamente ruda, que fue la de inhabilitar al candidato que había ganado, Carlos Superlano. Fue inhabilitado después que ganó y, bueno, se produjo todo el debate y no quedó otro remedio al CNE, porque no tenían mayoría para buscar una solución distinta, que volver a convocar el proceso electoral. ¿Qué trajo como consecuencia la nueva convocatoria? Bueno, que ganó Garrido, que ganó un candidato que el pueblo barinés identificó claramente como el que ellos querían. Y votaron masivamente, porque votaron incluso en un número superior a la elección anterior. Es decir, hay cualquier cantidad de experiencias al respecto. Y siempre en el organismo electoral ha habido unos equilibrios. Ahí ha estado Vicente Díaz, ha estado Luis Emilio Rondón, ha estado siempre, ha estado Enrique Márquez, ha estado el Picón. Ha habido siempre un conjunto de representantes que han garantizado asumir el rol que les corresponde, garantizando que esa institución opere, y ha habido también, por supuesto, representantes oficialistas que han actuado de acuerdo con las normativas legales que están allí. Bueno, eso hay que volverlo a rescatar, y que lo primero que el país vea es que tiene un organismo electoral que va a actuar con esos equilibrios, y eso hay que construirlo, eso forma parte de acuerdos políticos. Por eso nosotros insistimos en que lo que hay que buscar es una salida política, y una salida política implica pluralismo, respeto a los demás, reconocimiento, reconciliación, acuerdo entre los venezolanos. Porque si no se hace de esa manera, bueno, vamos a irnos acercando a lo que yo llamo, como lo dice la ranchera, el peor de los caminos. Para este año, el presidente de la República, al inicio precisamente de este año, anunció una posible reforma constitucional. Ya hay partidos políticos que han elevado la voz y han dicho que van a elevar propuestas, van a proponer algunos aspectos para que se incluyan en esta reforma constitucional. Uno de ellos ha sido COPEI, que ha dicho o que ha dado dos propuestas interesantes. Una, la eliminación de la elección indefinida y el retorno de la Asamblea Nacional a un parlamento bicameral. De darse este escenario, ¿el MAS tendrá alguna propuesta para un proceso de reforma constitucional? Yo creo que la reforma constitucional es una disposición que está en la Constitución, que perfectamente, si las cosas se hacen bien, primero debe ser consultado de manera plural, que no haya ningún sector de la población que pueda ser excluido bajo cualquier pretexto, sino que, bueno, simplemente los venezolanos opinemos lo que nos parezca sobre la reforma constitucional. Se puede estar de acuerdo con eso que señala el amigo Alvarado, o se puede estar de acuerdo con cualquier otra cantidad de cosas. Es un problema de cómo hacerlo. O se puede cometer el error que cometió Chávez en el 2007, que fue pretender imponer una cantidad de cambios arbitrarios
que no tuvo mayoría. ¿Qué sería lo deseable? Que la reforma constitucional fuese construida mediante mecanismos que llegaran a proposiciones consensuales y que cuando llegue el momento de votar no tenga el país que votar sí o no, sino que simplemente se respalde de manera mayoritaria la reforma constitucional. Eso sería lo deseable. Ahora, eso es un problema de ver cuáles son los intereses que se tengan, que no se conoce. Está nombrada una comisión, la comisión me imagino que estará trabajando el tema. Ojalá esa comisión asuma claramente que tiene que reunirse con todo el mundo, que tiene que buscar a consultar, hacerlo de forma plural, que permita que lo que eventualmente surja como proposición haya nacido de todas estas consultas que estamos señalando. Si se llega hasta ahí, evidentemente la reforma constitucional sería una ayuda muy importante hacia lo que significa actualizar todos los mecanismos democráticos que haya que actualizar. Pero para eso, quienes la están proponiendo tienen que asumir que no es lo que ellos impongan. Eso es como el problema de la paz. La paz, tú no puedes decir, yo quiero la paz, y entonces la paz, que voy a imponer la paz de los sepulcros. Tengo que imponer la paz que dice la Constitución y la paz que dice que tiene que ser producto de la reconciliación y el encuentro de los venezolanos. Muchísimas gracias, señor Gracias. Mujica. Conversó para esta hora Felipe Mujica, secretario general del partido MAS. Esto es Punto de Vista. Yo soy Roseliano Díaz Arias. Agradezco profundamente su sintonía. Será hasta el lunes. Gracias.